Hola, soy Patricia Hernández y quiero darte la bienvenida. ¿La bienvenida a dónde? ¿Esto qué es? Esto es Empieza a ser tú. Empieza a ser tú es un programa que voy a estar haciendo desde hoy hasta que me aburra, me canse o te canses tú, en el cual voy a volcar todo mi conocimiento a nivel de desarrollo personal y de desarrollo profesional. La intención, que te sirva, que te ayude. Llevo muchos años en el mundo del desarrollo personal y trabajando en mí misma también. He vivido procesos muy complejos, muy complicados. Y todos esos procesos me han llevado a tener muchísimo aprendizaje y a adquirir herramientas muy prácticas y muy eficientes a la hora de sobrellevar ciertas situaciones y ciertos cambios. Entonces considero que después de muchos años, teniendo un montón de resistencia a nivel interno, un montón de miedo a exponerme y todas estas cosas, he decidido que por fin voy a iniciar con esta serie de vídeos y de podcast, ¿vale? Para que esté al alcance de todo el mundo, podáis escucharlo y sobre todo, la intención es que te sirva a ti. Así que te doy la bienvenida, como te he dicho antes, y espero que te sirva mucho todo esto que voy a ir hablando. Voy a hablar sobre diferentes temas, como te comentaba, a nivel de desarrollo personal y a nivel de desarrollo profesional. Si te sirve, maravilloso. Si conoce a alguien a quien le pueda servir, pues se lo comparte y eso que se lleva, ¿vale? Así que bueno, voy a empezar y hoy voy a empezar fuerte. Voy a empezar fuerte porque la temática que está en el aire hoy es la crisis. Mi idea era empezar con un vídeo de presentación, contar un poquito quién soy, lo que hago, etcétera, bla, bla, pero es que las circunstancias pues se me han presentado de esta manera. Y ya ha habido varias personas hoy que han hablado conmigo, entre hoy y ayer, por este tema, por el tema de las crisis. Entonces quiero hablarte sobre las crisis, qué son las crisis, por qué sobrevienen las crisis y cómo sobrellevar una crisis de la mejor manera posible. ¿Qué ocurre y por qué nos llega una crisis? La crisis llega cuando la manera en la que yo he estado haciendo las cosas hasta el día de hoy ya no me sirve. Cuando los objetivos que me he planteado requieren una nueva versión de mí. Necesita un cambio en mí para poder llevarse a cabo. Es decir, necesito transformarme, necesito cambiar, necesito pasar por un proceso de transformación profunda. Recuerda que crisis tiene la palabra crisis tiene el mismo origen etimológico que la palabra crisálida. Crisálida sabemos que, y si no lo sabes yo te lo digo, el capullito en el cual se mete la oruga para convertirse en mariposa, esa es la crisálida. Por algo se llaman crisis. ¿Por qué? Porque las crisis son las grandes oportunidades de hacer esos cambios. ¿Qué ocurre en una crisis? Bueno, en una crisis es cuando realmente el lugar en el que estás ya te molesta demasiado. Te voy a contar una anécdota que me contaron una vez que me gusta un montón. Yo soy muy cuentacuentos, así que te vas a hinchar de escuchar historietas, pero bueno, si sirve, bienvenida sea. Me contaron una historia una vez y era sobre un hombre que llega a una gasolinera y hay un perro allí en la gasolinera y está el animalito aullando, ladrando, loco perdido. Y venga a ladrar, y venga a ladrar, y venga a aullar. Y el señor que llega a la gasolinera entra y le dice al dueño, oiga, mire, ¿qué le pasa al perro? Dice, no, es que está sentado encima de una chincheta. Y le dice el hombre así, dice, ¿por qué no se levanta? Dice, porque todavía no le duele lo suficiente. Vale, pues el momento de crisis es ese chinchetazo definitivo que te hace mover el culo y levantarte de donde estás y moverte hacia otro lugar. Hasta ahí está muy bien. Dice, bueno, pues tampoco, ¿no? Me pincha, me muevo y se acabó. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el ser humano es complejo, muy complejo. Tenemos una capacidad mental muy poderosa que, lejos de ponernos las cosas fáciles, en algunos momentos nos lo hace muy complejo. ¿Por qué son tan difíciles las crisis? ¿Por qué las vivimos con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta resistencia? Por lo siguiente, la crisis supone un cambio de un estado a otro estado diferente. Es decir, de un personaje, que soy yo, a un personaje diferente. ¿Qué ocurre? Al ser humano le gusta lo conocido, la costumbre, la rutina. ¿Por qué? Porque te da seguridad. Desde tiempos inmemoriales, ten en cuenta que la supervivencia del hombre ha dependido en gran parte y en gran medida de la seguridad. Cuando es un entorno seguro y tú puedes anticipar el estímulo que te llega, tú te vas a sentir protegido. Pero cuando te enfrentas a algo totalmente desconocido, esa sensación de seguridad y de protección desaparece. ¿Y en qué sensación entra? De incertidumbre, de desconcierto, incluso de indefensión. Es decir, madre mía, es que no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, con lo cual no estás pensando en todas las posibilidades que se te abren, sino que estás enfrentándote a una batalla campal entre tu antiguo yo, que es el que te mantiene en una zona segura, pero que ya no es cómodo para ti. Y esa necesidad de cambio, porque el ser humano está hecho para evolucionar, no está hecho para estancarse. Aquí voy a soltar una frase que igual la digo más veces y es lo siguiente.
El ser humano es un 80% agua y el agua estancada se pudre. Tiene que estar en movimiento, pero nos cuesta mucho. Y es por esto. Mi zona de confort o ese personaje que ya le empieza a picar la chincheta y tiene que cambiar, ese personaje lo he fraguado a lo largo de toda mi historia de vida. Por eso tiende muchas veces a contarte cosas de tu pasado y al es que yo soy así. Yo soy así porque me pasó no sé qué, yo soy así porque he vivido esto, yo soy así. Y lo único que estás haciendo es reforzar los barrotes que te impiden hacerte más grande. Siempre que te defines a ti mismo, a ti misma, diciendo, es que yo soy así, lo que estás diciendo es que no pienso cambiar y no me pienso mover. Vale, es tu elección, pero si te pincha la chincheta, te aguanta. Y si quieres que te deje de pinchar, vas a tener que soltar todos esos barrotes y convertirte en otra cosa. Este es el punto de conflicto. ¿Por qué? Porque mientras yo sigo con mi antiguo yo, ego, ¿te suena la palabra ego que se dice mucho con todo el tema espiritual hoy de todas las cosas? Vale, no vamos a entrar en cosas místicas, sino en cosas que tienen una base a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel científico o anyway, ¿vale? O por mi propia experiencia que lo he vivido y lo he visto. Entonces, tenemos ese personaje muy bien fraguado y muy bien alimentadito. ¿Qué ocurre? Que mi ego, mi yo, el ego es el yo, necesita defenderse. Si este personaje no me sirve, tiene que dejar de existir. Y esa definición que yo hago de mí ya no me sirve. Entonces, este personaje se tiene que morir, morirse a otra cosa nueva. Te voy a contar una curiosidad. ¿Sabes que el arquetipo a nivel numerológico que hace alusión a la transformación es el número 13? El número 13 que está muy mal visto en nuestra sociedad porque es el número de la muerte en el tarot, la carta de la muerte y esas cosas. Pero si ahondamos un poco, nos damos cuenta de que el número 13 no te habla de una muerte física, es una muerte simbólica. Morir a lo que era para renacer a lo que quiero o a lo que necesito ser ahora. Entonces, el ser humano tiene mucho miedo a la muerte. De hecho, la muerte es la base de todos los miedos que existen. Absolutamente cualquier miedo que tengas, si rasca, 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 al final llega un miedo a la muerte, un miedo por la integridad. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando mi personaje se ve amenazado, se empieza a defender. ¿Cómo se defiende? ¿Cuál es la emoción? Una emoción de defensa. Bueno, puede ser la rabia, ¿vale? Me rabieto, me cabreo, estoy súper irascible, ¿te suena? Y el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es que te paraliza. Y si yo me paralizo, no me puedo mover de aquí a aquí, de un sitio al otro. Me tengo que quedar donde estaba. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la herramienta del ego para que yo no cambie? Es que, pero, y si, es que yo soy así, y si sale mal, pero mira, tampoco estoy tan mal como estoy, bla, bla, bla. Y te empiezas a dar un montón de argumentos que lo que generan en ti es precisamente miedo, incertidumbre, inseguridad. Es decir, toda una serie de emociones muy pesadas que te tiran para abajo. ¿Cómo te sientes cuando haces algo desde ese lugar? Cuando te sientes inseguro, cuando sientes miedo, cuando no tienes claro lo que quieres hacer, normalmente la cagas con todo el equipo, ¿vale? Te cuesta concentrarte, te cuesta sacar proyectos y cosas adelante. ¿Por qué? Porque el miedo se ha apoderado de ti. Cuando tú estás en otro tipo de emoción más elevada, por así decirlo, más sana, más potenciadora, lo que hace es que te impulsa. Por ejemplo, esta ilusión, esperanza, motivación, etcétera. Todo esto es lo que te ayuda a moverte hacia adelante. Pero ¿qué ocurre? Que en un momento de crisis hay una lucha entre estos dos momentos o entre estos dos personajes. ¿Por qué? Porque como te decía, el ego lucha por seguir siendo lo que es, pero esa parte nueva de ti, hay una parte de ti que sabe que tiene que avanzar hacia eso que no conoce. ¿Por qué el ego se pone como se pone? ¿Por qué no entra miedo? ¿Por qué no entra inseguridad, duda, rabia, cabreo? Todo eso. Porque yo sé lo que suelto, pero no sé en qué me voy a convertir, no sé lo que viene. Y como no confío en la vida, y lo más importante, no confío en mí, me da miedo. Entonces, ¿qué hago? Me hago bolita o bolita con pincho, si me da mucha mala leche, para poder quedarme aquí. Pero si viene una crisis y no la aprovechas y te quedas donde estabas, siento decirte que va a volver y con más fuerza. Y la vida es muy sabia y cuando quiere enseñarte algo y quiere que tú hagas un movimiento, primero te empuja un poquito y luego te pega una patada en el culo. Yo personalmente prefiero moverme cuando veo el indicio que tengo que moverme ya, porque ya me han dado patada en el culo y prefiero que no. Prefiero aprender desde la ternurita, de otra forma. Entonces, ese es el momento de conflicto mayor en una crisis. ¿Qué es lo que puedo hacer en una crisis para sobrellevarla mejor? Pues precisamente lo que puedo hacer es soltar.
soltar expectativas, soltar necesidades, soltar esos miedos. Y tú dirás, bueno, sí, muy fácil, pero explícame cómo lo hago. Pues fíjate, tu personaje se ha forjado en base a todas tus vivencias, las expectativas ajenas, lo que papá y mamá esperaban de ti, lo que el entorno esperaba de ti. No te das cuenta que has tomado muchas decisiones en tu vida, no porque tú de verdad quisieras hacerlo, sino porque la parte de ti que necesitaba cubrir las expectativas ajenas era mucho más fuerte y ni siquiera eras consciente de que lo que estabas haciendo no lo estabas haciendo por ti, por amor a ti, por voluntad propia, por deseo propio, porque tu voluntad se quedó anulada hace mucho tiempo. La primera vez que te vendiste por un poco de cariño, por pertenecer, porque te quisieran. De esto hablaré largo y tendido en próximos programas. Pero ese personaje no eres tú en realidad. Por eso ya ese traje te aprieta. La vida te llama a crecer, a expandirte y ahí ya no cabes. Entonces, todos los miedos, es que si dejo de ser este personaje que yo me he montado, este personaje que satisfacía a mi entorno, que tenía contento a todo el mundo, ¿en qué me voy a convertir? ¿Me voy a convertir en la oveja negra? Pues no voy a cumplir las expectativas. ¡Qué miedo! Y si es que, y empiezan a venirte a la cabeza las voces que escuchabas de pequeño, las voces que te han hecho moverte en una dirección que no es la tuya, que puede ser la voz de mamá, la voz de papá, la voz de tu amigo, la voz de, pues no decías tú que no ibas a hacer, pues mira, ahora lo estás haciendo, pues no defendías tú que eras de esta manera, pues estás siendo de otra, y todas estas cosas. Entonces, punto número uno, silencia todas esas voces y date permiso para sorprenderte y para cambiar. Pues mira, yo hasta ahora a mí me gustaba más la cerveza y ahora me gusta más el tinto de verano, por ejemplo, así muy bajado a tierra, ¿vale? Entonces, eh, date ese permiso. Y si alguien te dice, pues tú no eras así, pues sí, yo era así. Tú lo has dicho, pero ya no. ¿Y qué problema hay? Ningún problema. El único freno eres tú. Y no hay nada peor que en una crisis intentar nadar contra la corriente. Es como si viniera un tsunami, va a ser mucha tela, ¿no? Pero una corriente de un río así con mucho caudal, muy fuerte, y tú intentas por huevo nadar contra corriente, pues te va a hacer daño. Te va a hacer daño, las va a pasar canutas, entonces déjate llevar por esa corriente. No significa, entonces paso de todo y lo mando todo al carajo. No, pero permite que esas dudas te asalten, porque las dudas implican que reflexiones, pero que reflexiones no desde el automachaque, desde el, es que claro, estoy haciendo las cosas mal. No, no son para que te machaques, son para que te replantees tus propias creencias, que tienes que poner en tela de juicio todo lo que eres. Y eso no es fácil, pero ábrete ese espacio a sorprenderte a ti, ábrete ese espacio a ser otra persona. Si tú tienes unos objetivos en la vida que no tienes aquí ahora, esos objetivos están en el futuro o están en otro momento, la persona que tú eres aquí ahora tiene que ir transformándose para convertirse en alguien capaz de conseguir o de sostener ese objetivo. Por eso dicen y hablan de la importancia del camino. Pero tienes que darte el permiso para cambiar tú, porque la crisis te lleva al recogimiento, te lleva a un cambio, pero es un cambio a nivel interno. Cuando tú cambies a nivel interno, fuera va a cambiar todo. Cuidado porque las crisis muchas veces llevan a las personas a un mecanismo de huida. Como estoy en crisis, me largo, lo mando todo al carajo, dejo esto, me voy y me creo que así me voy a sentir mejor. Pero si el cambio no se ha hecho a nivel interno, no te vas a sentir mejor. Y vaya donde vaya, lo que tienes te lo vas a llevar contigo. Las crisis son hacia adentro, como el gusanito y la mariposa. El gusanito se mete en el capullo, se mete allí solo, él dentro y sale otra cosa, no se ha desplazado a ningún sitio. Se ha quedado ahí, donde estaba, ha pasado tu fase de crisálida y ha salido otra cosa. Y esa mariposa ahora puede volar. Y ya es verdad que va a ir a sitios donde el gusano no podía ir y hacer cosas que el gusano no podía hacer. ¿Vale? Entonces, aquí la clave está en confía. Confía en que lo que viene es mejor que lo que tenía. Y tú dirás, sí, claro, ¿por qué tú lo digas? No, porque yo no lo diga, no. Si estás en crisis o si has pasado alguna crisis en tu vida, rememora. Después de la crisis, ¿te has encontrado mejor o le has encontrado sentido? Una crisis puede ser una ruptura de pareja, por ejemplo. Termina una relación de pareja, te sientes mal, pasas tu duelo, bla, 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 y luego con el tiempo resulta que conoces a una persona maravillosa y dices, joder, pues mira, si hubiera estado con la persona que estaba, no estaría con esta persona, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual, esa persona con la que estuviste te enseñó una serie de cosas y esa situación que viviste y esa crisis y ese dolor te convirtió en alguien capaz de estar con la persona con la que estás a lo mejor ahora. Es un ejemplo, ¿vale? Así muy simple. Entonces, en un momento de crisis, lo peor que puedes hacer es coger todas esas emociones negativas que te estás generando con tus pensamientos, ¿vale? Y darle fuerza. ¿Cómo le das fuerza a una emoción? Prestándole atención.
Si yo me empiezo a calentar la cabeza, o sea, atiende mucho a lo que te estás contando. Si me empiezo a calentar la cabeza y me empiezo a machacar a nivel mental, estoy generando dentro de mí un montón de emoción negativa. Y la bioquímica de mi cuerpo también está acostumbrando está apoyando, perdón, a esta emoción negativa. ¿Vale? Entonces, todo lo que yo haga desde ahí va a estar contaminado por esa emoción. Todo lo que yo haga desde el miedo va a estar contaminado de miedo. Nada que haga desde el miedo te puede salir bien, ya te lo digo. Entonces, si estás dándole vuelta a esos pensamientos, estás generando emociones negativas y estás poniendo tu foco en Dios mío, lo que me está pasando, lo que me está pasando, ay, pobre de mí, lo que me está pasando, lo que me está pasando, eso se va a hacer más grande. Va a crecer y vas a ir cada vez a peor. Y vas a pasar la crisis de la manera peor posible. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la queja y estás en el joder, qué mierda, lo que me está pasando, vaya tela, qué tal, ¿qué es lo que estás haciendo? Resistirte a lo que hay. ¿Por qué? Porque lo que hay no es lo que tú quieres. A ti te encantaría que todo fuera sobre ruedas, que todo fuera como tú querías que fuese y a volar y tan agustico. Pero ¿qué pasa? Que no ocurre así. En la vida las cosas no ocurren como tú quieres, ocurren como tú necesitas que sean. ¿Para qué? Para ver cosas de ti, para que crezcas como persona, para que avances. Lo siento, así es la vida. Es así. Entonces, ¿qué hacer en estos momentos? Déjate llevar por la corriente. Estoy en crisis, no sé si esto es lo que quiero hacer o no, vale, pues suelto, o sea, suelto, no me voy a machacar con ningún pensamiento. Hoy tengo ganas de salir a dar una vuelta, que le den a todo, me voy a dar un paseo. Hoy tengo ganas de ponerme a estudiar, pues me pongo a estudiar. Ahora tengo ganas de dormir más rato porque me siento triste, me siento mal. Permítetelo, es tu proceso, respétate el proceso y no permitas que nadie de fuera venga a tocarte las narices, eso sobre todo, y a decirte lo que tienes que hacer, porque es tu crisis, es tu proceso. Y absolutamente nadie sabe lo que es mejor para ti en la vida. Que esto es muy de los papás y de las mamás. Lo hago por tu bien. De eso nada. Cuando alguien te diga lo hago por tu bien, ten claro que lo hace por el suyo. Porque ellos se sienten más cómodos si tú tomas ciertas decisiones y eliges ciertos caminos que para ellos son conocidos y eso les da paz y tranquilidad. Pero es que a lo mejor no es tu camino. Y tu camino, ellos no lo conocen, con lo cual les va a generar mucha intranquilidad. Y es normal, pero primero está tu felicidad. Espero que te haya ayudado este vídeo, este podcast, para entender un poquito más las crisis. Si quieres que hable un poquito más sobre algún tema concreto de la crisis, pónmelo en comentarios, escríbemelo y extiendo un poquito el tema. Pero hoy me parecía importante hablar de esto, ¿ok? Si estás en un momento de crisis, permítete sentirlo, permítete estar triste cuando lo estés, permítete estar enfadado cuando lo estés y deja de cuestionarte y sobre todo, no te machaques. No te machaques diciéndote hay que ver, ahora no sé lo que tengo que hacer, pues anda que ella tendría que saberlo y tendría que hacer esto, o debería no sé qué, o debería. Olvídate de los deberías y los tendrías que ir, respétate, porque solo respetando te vas a poder salir fortalecido de este momento y vas a poder salir con las ideas mucho más claras. Pero tu cabeza nunca se va a aclarar mientras la enmarañas con pensamientos negativos, porque eso lo que hace es que te nubla. Entonces, despéjate, haz cosas que te despejen, vete a pasear, medita. No lo sé, cuéntate los pelos del flequillo, haz lo que sea que a ti te ayude a estar más tranquilo, más enfocado y más en ti. Conéctate contigo, pregúntate a ti por una vez en tu vida, ¿qué quiero hacer? O ¿qué no quiero? Y siente lo que tienes ahí. Siéntete, porque la verdad la llevas dentro. Nos vemos. Un besito.